jóvenes, soy la profesora Leticia Rivera. Les voy a presentar el video que comprende la materia de biología con el tema de macromoléculas naturales. Dentro de las macromoléculas naturales tenemos a los lípidos, a los carbohidratos y a las proteínas. El objetivo es identificar la estructura y función de las macromoléculas para comprender o reconocer su importancia como fuente de energía para los seres vivos. Por macromoléculas entendemos aquellas moléculas gigantes que pueden contener varios miles o varias centenas de miles de átomos. Las macromoléculas son los componentes clave de cualquier organismo vivo y forman parte de cada una de las células. La importancia de las macromoléculas en el cuerpo humano es vital debido a que gracias a ellas el organismo realiza una gran cantidad de funciones para su desarrollo y supervivencia. Los tipos principales de macromoléculas son las proteínas, formadas por cadenas lineales de aminoácidos, los ácidos nucleicos, DNA y RNA, formados por bases nucleótidas, los carbohidratos, formados por subunidades de azúcares, y los lípidos, formados por glicerol y ácidos grasos. Son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno. En ocasiones contienen nitrógeno, azufre o fósforo. Son muy abundantes en la naturaleza, ya que son elaborados a partir de la reacción de fotosíntesis. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Están presentes tanto en los alimentos de origen animal, como la leche y sus derivados, como en los de origen vegetal, legumbres, cereales, harina, verduras y frutas. Su función es energética, ya que cada gramo de carbohidratos aporta una energía de 4 kilocalorías. Ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nutrientes, debido a que nos aportan el combustible necesario para realizar las funciones orgánicas, físicas y psicológicas de nuestro organismo. Una vez ingeridos, los carbohidratos se hidrolizan a glucosa, la sustancia más simple. Los carbohidratos se clasifican como simples o complejos. La clasificación depende de la estructura química del alimento y de la rapidez con la cual se digiere y se absorbe el azúcar. Los carbohidratos simples tienen uno o dos dobles azúcares, mientras que los carbohidratos complejos tienen 3 o más. Los monosacáridos son moléculas simples constituidas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se caracterizan por ser cristalinos y sólidos, por su capacidad de disolverse en el agua, incoloros y ser dulces. Algunos ejemplos de monosacáridos son glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa. Estos son monosacáridos que pueden ser encontrados con mayor facilidad y en mayor abundancia. Este es el mayor nutriente de las células humanas y por tanto la mayor fuente de energía del cuerpo. Su transporte es a través del torrente sanguíneo. La glucosa es de suma importancia para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Diariamente, nuestro cerebro consume más o menos 100 gramos de glucosa. La glucosa es uno de los principales componentes de la alimentación. Esta categoría de alimentos abarca azúcares, almidones y fibra. No son muchos los alimentos que la contienen naturalmente, solo la miel y ciertas frutas, como las uvas y la caña, que nos proporciona el azúcar de mesa. Está formada por glucosa y fructosa. La fructosa. Estos monosacáridos son hidratos de carbono simple, que se conocen por su gran poder de endulzar. Fructosa.
Se encuentra en forma abundante en las frutas y la savia, que es el fluido que distribuye los nutrientes en las plantas. El sabor dulce de la fructosa presente en las frutas es el responsable de que las personas se sientan atraídas a incluir estos nutrientes tan valiosos para una dieta saludable. También es muy utilizada en la industria de las gaseosas y jugos artificiales, con el fin de endulzar las bebidas. La galactosa es un monosacárido que se obtiene en el intestino por medio de la acción de la enzima lactasa al actuar sobre la lactosa, que es el azúcar de la leche. En esta reacción aparecen glucosa y galactosa. Por tanto, este compuesto se obtiene desde la dieta. Estos monosacáridos son comúnmente llamados azúcares de la leche. Su composición es de 6 átomos de carbono. Como puede ser deducido, la galactosa puede ser encontrado en lácteos, como la leche, yogur, queso, entre otros. La galactosa es muy utilizada en la fabricación de todo tipo de alimentos, no solo de lácteos, sino también en caramelos, helados, galletas, entre otros. Los disacáridos son moléculas formadas por la unión de 3 o más monosacáridos. Son ejemplos de los disacáridos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa está formada por la unión de glucosa y fructosa. La sacarosa es el azúcar de caña o azúcar común con la que endulzamos nuestros alimentos, también en la miel. La lactosa está integrada por la unión de una glucosa y una galactosa. Se encuentra en la leche. La maltosa está formada por glucosa más glucosa y se encuentra en ciertas verduras y en la cerveza. Los polisacáridos, carbohidratos complejos, son moléculas formadas por la unión de 3 o más monosacáridos. Dentro de los polisacáridos tenemos el almidón, la celulosa y el glucógeno. El almidón está constituido por la unión de cientos de glucosas que forman cadenas que se ramifican cada 10 unidades de glucosa. Es la sustancia con la que las plantas almacenan su alimento, en raíces como la yuca, tubérculos como las patatas, frutas y semillas como cereales y arroz. Pero no solo es una importante reserva para las plantas, también para los seres humanos, ya que tienen una alta importancia energética. Proporcionan gran parte de la energía que consumimos los humanos por vía de los alimentos. El glucógeno está constituido también por la unión de cientos de glucosas. Se encuentra en los músculos y principalmente en el hígado. El glucógeno es una forma que tiene el cuerpo de acumular energía. Se dice que el glucógeno es el supercombustible o la gasolina del organismo humano, almacenado en los músculos y en el hígado como una reserva de energía. Dado que el hígado obtiene la mayor parte de su energía metabólica de la oxidación de los ácidos grasos, el glucógeno hepático tiene una función muy distinta, como fuente de glucosa sanguínea que transporta a otros tejidos para su catabolismo. La celulosa es un polisacárido estructural en las plantas, ya que forma parte de los tejidos de sostén. La pared de una célula vegetal joven contiene aproximadamente un 40% de celulosa. El algodón, por ejemplo, es casi una celulosa pura. La madera también es fuente de celulosa. Los carbohidratos simples también se encuentran en los azúcares procesados y refinados, como las golosinas, las bebidas gaseosas, los jarabes, mermeladas, el azúcar de mesa. Los azúcares refinados suministran calorías, pero carecen de vitaminas, minerales y fibra. Estos azúcares simples, a menudo llamados calorías vacías, y pueden llevar al aumento de peso.
Igualmente, muchos alimentos refinados, como la harina blanca, el azúcar y el arroz blanco, carecen de vitaminas del complejo B y otros importantes nutrientes. A menudo aparecen etiquetados como enriquecidos. Lo más sano es obtener carbohidratos, vitaminas y otros nutrientes en la forma más natural posible, por ejemplo, de frutas en lugar de azúcar de mesa. Los lípidos son biomoléculas indisolubles al agua, pero solubles en compuestos no polares, como el éter, cloroformo y benceno. Se componen del carbono, hidrógeno y oxígeno, y en menor grado se encuentra el nitrógeno, fósforo y azufre. Su función son una importante fuente y reserva de energía, así también actúan como aislantes térmicos. Los encontramos en aceites, manteca y yema de huevo. Los lípidos son unas moléculas biológicas importantes. Hay diferentes tipos de lípidos, cada uno con su propia función en el cuerpo, variando desde membrana estructural al almacenamiento de energía. Los lípidos pueden encontrarse en las grasas, aceites, colesterol, vitaminas solubles en grasa y fosfolípidos, entre otros. Los lípidos pueden obtenerse a través de la síntesis dentro del cuerpo o al consumirlos de fuentes externas. Son utilizados a menudo como sinónimo del término grasa, aunque ambos sean en realidad distintos. Las grasas están hechas de triglicéridos, los cuales son un subtipo de lípido. Otro ejemplo de lípidos incluyen los ácidos grasos, así como compuestos como el colesterol. Los lípidos tienen múltiples funciones dentro del cuerpo. Los fosfolípidos son una parte importante de las membranas celulares, las cuales encierran todas y cada una de las células. Los triglicéridos son muy importantes para el metabolismo de las grasas y la producción de energía. Existe evidencia reciente de que los lípidos también son importantes como moléculas de señalización dentro del cuerpo, sirviendo a veces como un marcador para la muerte celular. Finalmente, algunos lípidos toman la forma de vitaminas, las cuales pueden ser importantes para las mitocondrias y para crear otros componentes. Las proteínas son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque en algunos casos presentan también azufre. Son macromoléculas, la unidad funcional de una proteína, es decir, su ladrillo fundamental es el aminoácido. En las proteínas se codifica el material genético de cada organismo y en él se especifica su secuencia de aminoácidos. Estas secuencias de aminoácidos se sintetizan por los ribosomas para formar las macromoléculas que son las proteínas. Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan entre ellos de múltiples maneras para formar cada tipo de proteína. Las proteínas poseen una estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos, plegada de forma que muestra una estructura tridimensional. Esto les permite a las proteínas realizar sus funciones. Función de las proteínas. Las proteínas cumplen un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento, además de realizar funciones químicas vitales para el organismo. Algunas se encargan de formar tu pelo y tus músculos, y tenemos otras, las que forman estructuras capaces de soportar gran tensión continuada, como un tendón o el armazón proteico de un hueso o un cartílago. También pueden transportar tensión de forma intermitente, como la elastina de la piel o de un pulmón. Además, forman estructuras celulares
como la membrana plasmática o los ribosomas. A esta función se le da el nombre de función estructural. De movimiento y contracción. La actina y la miosina forman estructuras que producen movimiento. Mueven los músculos estriados y lisos. La actina genera movimiento de contracción en muchos tipos de células animales. De transporte. Algunas proteínas tienen la capacidad de transportar sustancias, como oxígeno o lípidos o electrones. De reserva energética. Proteínas grandes, generalmente con grupos fosfatos, sirven para acumular y producir energía si se necesita. De función homeostática. Consiste en regular las constantes del medio interno, tales como pH o cantidad de agua. De función defensiva. Las inmunoglobulinas son proteínas producidas por linfocitos B e implicadas en la defensa del organismo. De función hormonal. Algunas proteínas funcionan como mensajeros de señales hormonales, generando una respuesta en los órganos blancos. De función enzimática. Las enzimas funcionan como biocatalizadores, ya que controlan las reacciones metabólicas, disminuyendo la energía de activación de estas reacciones. Estructura. Las proteínas adquieren una estructura que a veces resulta muy compleja. Esto es debido a las cargas que tienen los radicales de los aminoácidos y a la rigidez del enlace peptídico. Las cargas que posean estos radicales generan unas proteínas. Las estructuras de las proteínas nos sirven para confeccionar una clasificación de estas complejas moléculas. También la estructura es la responsable de generar determinadas funciones que son esenciales para los seres vivos. La estructura de las proteínas se puede estudiar desde 4 niveles de complejidad. La estructura primaria. La estructura primaria de las proteínas hace referencia a la secuencia de aminoácidos que la componen, ordenados desde el primer aminoácido hasta el último. El primer aminoácido tiene siempre libre el grupo amina, por lo que se le da el nombre de aminoácido N-terminal. El último aminoácido siempre tiene libre el segundo carboxilo, por lo que se le denomina aminoácido C-terminal. Para determinar la secuencia no basta con saber los aminoácidos que componen la molécula. Hay que determinar la posición exacta que ocupa cada aminoácido. Secundaria. La estructura secundaria de una proteína es un nivel de organización que adquiere la molécula, dependiendo de cómo sea la secuencia de aminoácidos que la componen. La rigidez del enlace peptídico, la capacidad de giro de los enlaces establecidos con el carbono asimétrico y la interacción de los radicales de los aminoácidos con la disolución en la que se encuentran, lleva a plegar la molécula sobre sí misma. Terciarias. Esta estructura es la más importante, pues al alcanzarla es cuando la mayoría de las proteínas adquieren su actividad biológica o función. La estructura terciaria es la forma que manifiesta en el espacio una proteína. Dependen de la estructura de los niveles de organización inferiores. Puede ser una conformación rodeada y compacta, adquiriendo un aspecto globular. También puede ser una estructura fibrosa y alargada. La conformación espacial de la proteína condiciona su función biológica. Cuaternarias. Cuando varias proteínas se unen entre sí, forman una organización superior, denominada estructura cuaternaria. Cada proteína componente de la asociación conserva su estructura terciaria. La unión se realiza mediante un gran número de enlaces débiles, como puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas.